Y esta semana para mí ha sido una semana en la cual me ha tocado vivir esto de una manera muy tangible, porque anoche a las 7 de la noche estuve yo predicando mi podríamos decir tercer sermón o tercera plática que tuve en la tercera funeraria de la semana. El primer de ellas fue el martes, luego otra el jueves y ahora el sábado en la noche. 3 diferentes familias, 3 diferentes circunstancias, en las cuales el reto para mí es tratar de presentar un mensaje en un momento de pérdida, donde lo primero que pensé yo es, estas familias que están pasando el luto o la pérdida de un ser querido, lo están pasando en una semana extremadamente importante, porque hoy es Día de las Madres. Entonces, la pregunta es, ¿cómo celebrar cuando hay luto? ¿Sí me explico? Esa disyuntiva, eso que en inglés se le llama unresolved tension, esa estira y afloja de que, ok, celebramos este día, pero ella ya no está presente o él ya no está presente, cualquiera que sea el caso, sea papá, sea mamá, sea la tía, sea el hijo, sea el hermano. La vida del ser humano se vive en ese contexto. Inclusive yo argumentaría esta mañana que la palabra de Dios fue escrita en ese contexto. Y eso implica, y aquí es donde quiero que piensen por un momento, que un día como este es especial, que es el Día de las Madres, porque yo tengo la certeza en mí, después de 44 años de ser hijo de una mamá, casi 20 años de ser esposo de una mamá, y eventualmente oro y pienso que mis hijas serán madres un día, todavía no lo son, pero tengo 2 hijas. Estoy convencido de que si la vida se experimenta o se navega en ese estira y afloja de celebración mientras hay luto, de decir, ok, ¿cómo es que confío en Cristo cuando la situación no se ve confiable? Esa estira y afloja de la vida, yo estoy convencido que las madres, las mamás, la mujer fue diseñada para navegar eso. Inclusive como hombres, si somos honestos, como hombres, y esto obviamente hablo en nombre de los hombres, es de que sin las mujeres estaríamos perdidos, sobre todo en ese tipo de circunstancias. Ustedes son el ancla de nuestras vidas cuando atravesamos esas experiencias constantes de navegar cuando la situación está tensa. Ustedes como mujeres fueron diseñadas para ello, estoy convencido. El libro de Efesios, que es donde quiero que vayan conmigo, y si tienen su volante hay una hojita que quiero que saquen, que se vea así. En el libro de Efesios, este libro fue escrito precisamente en ese contexto. En la iglesia de Éfeso había una disyuntiva o una estira y afloja muy grande, porque Efesios es el libro que está escrito para retar a las iglesias de esta área de Asia Menor. En ese tiempo, hace 2000 años, Pablo escribe esta carta porque las iglesias estaban viviendo divididas. La gente estaba dividida, la gente estaba, como decimos en inglés, labeling people, estaba etiquetándose unos a otros, de tal manera que, si somos honestos, la vida es tan fragmentada y la vida tiene tantas complicaciones que si quisiéramos etiquetarnos unos a otros y usar arsenal para justificar nuestras divisiones, tenemos suficiente. Otra vez, el hecho de ser mujeres a ser hombres es suficiente para dividirnos y simplemente no llevarnos bien o siempre vivir en desacuerdo. Entonces, Pablo escribe esta carta de Efesios en ese contexto donde yo estoy convencido que parte del reto que presenta Pablo para la iglesia, y quiero que me escuchen esto por favor, el reto no es tanto de que vivan en unidad y se lleven bien, por favor escúchenme. El reto, y aquí es donde vamos, es de que la iglesia viva en unidad a Cristo, se unan a Cristo, porque Cristo es el único que tiene la habilidad de unir todas las cosas. Y cuando hablo de mamás y pensamos en el Día de las Madres, estamos pensando en que, otra vez, por naturaleza, la madre tiene esta habilidad de navegar las disyuntivas de la vida, pero a la misma vez, si la madre, la mamá, y la invitación que yo les hago es de que no sea o no nos convirtamos como padres o como madres, en este caso, simplemente como el objeto o como el elemento que une a la familia, sino que la mamá, teniendo algo natural en cuestión de conectar o de navegar las disyuntivas de la vida, la mamá tome el liderazgo de unirse a Cristo para que la familia se una a Cristo. Y cuando la familia se une a Cristo, la familia se une entre ellos. En fin, Pablo habla esta carta de Efesios en la cual no es accidente
que Pablo, para ilustrar la unidad de la iglesia que era necesaria y que estaba literalmente causando muchas polémicas, muchos problemas en la vida de los cristianos en este tiempo, él usa por lo menos 3 diferentes áreas o aspectos que tienen que ver con un contexto doméstico o de hogar. Él usa la analogía, Pablo, capítulos 1 al 3, ahorita vamos a ir al 4, pero 1 al 3, vamos a ir al 5, 1 al 4, él usa el ejemplo de esposos con esposas. Cómo vivir en unidad entre un esposo y una esposa. Después se mueve Pablo para hablar acerca de padres con hijos. Y más adelante él habla de lo que son los amos o los patrones y los esclavos o los trabajadores. Entonces, observen las disyuntivas. Esposa con esposo, padres con hijos y luego patrón con empleado. Y Pablo navega todo esto, que es lo que estamos por ver, donde mi invitación y lo que quiero que consideremos es que la clave de lo que Pablo está enseñando es que Pablo dice en el capítulo número 5, versículo 18, que no está en la pantalla ni en los ojitos, pero se lo voy a leer, es el pasaje que dice, no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis, ¿sí? Porque, aquí está la razón, porque en él hay disolución, en él hay loqueras, ¿okay? Aquella persona que está bajo la influencia. Y dice el sino, o en lugar de embriagarse con vino, dice Pablo, sean llenos, ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. Entonces, la invitación de esta mañana para nuestras mamás, y obviamente el tercer fin de semana de junio celebramos a los papás, así que para allá vamos, nada más tranquilos ahorita mamás, vamos a hablar de ustedes por un momento, es de que si van a ser ustedes el elemento de unidad a Cristo y después de Cristo a la familia, tiene que ser bajo la llenura del Espíritu Santo. Este pasaje típicamente, que acabo de decirles, Efesios 5:18, es el que típicamente lo malinterpretamos porque lo usamos para hablar en contra de tomar. La Biblia solamente condena la borrachera, es lo que condena la Biblia. Pero en este caso no es el pasaje correcto para usar, aunque la Biblia lo condena, pero es el pasaje que Pablo usa para ilustrar que una persona bajo la influencia del alcohol, escuchen esto, o la influencia del vino, cuando está embriagado, es el tipo de persona que no actúa normal. Si la persona es introvertida, se hace, ¿cómo se hace? Extrovertida. Si la persona es callada, se hace de repente, wow, no la puedes callar, porque está bajo la influencia del alcohol, no actúa normalmente. Pablo está usando eso como analogía para decir, toda persona que es llena del Espíritu Santo no actúa normal. No actúa normal. En otras palabras, lo normal es de que si ella falleció, yo esté en luto y el resto de la vida viva bajo esta sombra. ¿Qué es lo anormal? Si él me ha ofendido, lo normal es no perdonarlo. ¿Qué es lo anormal? Entonces, esta experiencia de llenura del Espíritu Santo se es manifestada tangiblemente en una relación entre, como dije hace un momento, entre esposo y esposa, entre padres e hijos y entre patrón y trabajador. Entonces, la pregunta esta mañana es, damas, ¿cómo es tu relación con tu esposo? ¿Es normal o es abnormal? La mujer que es llena del Espíritu Santo se relaciona con su esposo abnormal. ¿Se me explico? No actúa simplemente como esposa, como mujer, y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de eso, pero ¿qué acerca de la relación de la mamá con el hijo? ¿Cómo es la relación? ¿Es normal o abnormal? En otras palabras, ¿es una relación que es llevada simplemente porque así te educó tu mamá, porque es la manera en que fuiste criada, o estás actuando como mamá con tus hijos o con tu esposo, o si eres de las mujeres que trabajan y que tienen que tener un patrón, tu relación con ellos es una relación en la cual está guiada por el Espíritu Santo, está guiada por cosas que típicamente no tienen sentido, porque la iglesia en Éfeso estaba haciendo las cosas normalmente. ¿Qué es lo normal? Etiquetarnos unos a otros. ¿Qué es lo normal? Guardar rencor unos a otros. ¿Qué es lo normal? Vivir divididos. Eso es lo normal. ¿Sí me explico? Entonces lo anormal es lo que está diciendo él. A raíz de ello, lo que Pablo nos invita a pensar, y es a donde quiero que piensen conmigo o que vayan conmigo, es que piensen en la anormalidad de ello, porque observen el lenguaje. Para empezar, inicia con una palabra que en el vocabulario del hombre es negativa, ¿no es cierto? Esta palabra someterse o sométanse, ¿lo ven negativo eso o no? Damas, háblenme un poquito, especialmente en un mundo de, a mí no me dice nadie qué hacer. Sí, ¿saben de qué estoy hablando? ¿No es la cultura en que vivimos? De que nadie, por eso estás educada, no lo necesitas, tú ganas más que él. ¿Han escuchado ese tipo de conversaciones?
¿Ok? Observen esto. Sí, Pablo está usando el lenguaje sométanse unos a otros. Piensen en el contexto de la iglesia. Sométanse unos a otros por reverencia ¿a quién? No es tanto de que él merezca, damas, no está diciendo porque él merece que te sometas a él, sométete. Porque tu mamá se sometió a tu papá, tú tienes que someterte. Fíjense lo que está diciendo. Está hablando de una sujeción en la cual, escuchen esto, la sujeción es mutua. Este es uno de esos pasajes en los cuales no está implicando hombres y mujeres que tienen que someterse. Está hablando en el contexto exclusivamente de esposa con esposo. ¿Qué implica ello? Por favor, véanme tantito. Mi invitación, y aquí es donde hablo de la abnormalidad de la vida. Por favor, escúchenme. Lo normal en la cultura es que ustedes como damas sean las mejores mamás. Lo abnormal, de acuerdo a la palabra de Dios, es que sean las mejores esposas. ¿Por qué? Porque como madre lo mejor que le puedes dar a tus hijos es un matrimonio saludable. ¿Por qué? Porque como mujer estás educando a tu hija y le estás mostrando cómo escoger un varón más adelante. O como mujer estás educando o moldeando la perspectiva de tu hijo de cómo tratar y escoger una dama eventualmente. Entonces la cultura dice, vean los comerciales, la cultura dice, sé la mejor madre. Y otra vez, algunos de ustedes no les está gustando lo que estoy diciendo porque están traduciendo lo que estoy diciendo como si fuera negligencia a los hijos. Y lo que destruye mi corazón muchas veces es que muchas veces cuando vemos la trágica experiencia del divorcio, es obvio que vamos caso por caso, no estoy generalizando, pero la destrucción del núcleo familiar trae como consecuencia, la mayor parte de las veces, es que los hijos obviamente pagan el mayor de los precios, porque estamos actuando normalmente y no aprendemos que esta sumisión, antes de que la consideremos entre esposo y esposa, es la sumisión, como lo dije hace un momento, al Espíritu Santo. Este es el capítulo 5, versículo 21. Les acabo de decir lo que dice el 18, que son unos cuantos versículos antes. No os embriaguéis con vino, donde la persona, ¿sí? Donde la persona típicamente actúa abnormal. En lugar, ¿qué dice Pablo? Sean llenos del Espíritu Santo para que actúen abnormal. En otras palabras, lo que quiero que entendamos esta mañana es esto: que la sumisión mutua entre nosotros, esposo con esposa, y otra vez, no tengo tiempo para hacer tantos paréntesis, pero tengo que hacer este paréntesis. ¿Qué si les dijera que esta sumisión mutua, esposa con esposo, es lo que entrena a mi hija o a mi hijo, pero especialmente las hijas, porque eventualmente van a ser esposas y eventualmente van a ser madres? ¿Qué si les estoy diciendo que a lo mejor como padres o como madres entrenamos a las hijas a escoger hombres que conocen este concepto desde ahorita? En otras palabras, ¿qué si mi hija, el prerequisito para que escoja un novio y eventualmente un esposo es que escoja un hombre, de que ese hombre esté sujeto al Espíritu Santo de tal manera que su vida sea abnormal, y por lo tanto cuando se relacione con mi hija, la relación entre mi hija y él va a ser abnormal? ¿Sí me explico? En lugar de que sea normal. Ahora, una vez más, esta sumisión tiene que iniciar hacia el Espíritu Santo. Y yo he pedido 3 voluntarios, porque quiero que vengan aquí al frente, esos voluntarios, quiero que me ayuden a ilustrar lo que estoy tratando de decir. He estado hablando de este lenguaje, aquí conmigo, vénganse para acá. No los voy a morder, no saben ni lo que les voy a pedir que hagan. Así es que por eso están medio nerviosos. Aquí mero. Yo les he hablado anteriormente acerca del otro Jesús. Y quiero explicar claramente, porque ese es el pasaje lo que está diciendo, de que esta sumisión a Dios primeramente y después mutua tiene que ver con el hecho de que si yo como hombre, hablando del hombre, si yo como hombre, ¿sí? Yo necesito, y voy a usar aquí a mi hermano como Jesús, como el Salvador, y Él es el Padre, Él es Dios, yo necesito al Hijo, Jesús, a que Él me reconcilie con el Padre, ¿sí? No hay relación con el Padre si el Hijo no está de por medio. Ahora, el reto de esto es que eventualmente hace 2000 años el Hijo, ¿a dónde fue? Ascendió al Padre, ¿verdad? Entonces, esta relación que yo tengo o que fue iniciada con el Hijo, y Él eventualmente, vente para acá hermano, Él físicamente desaparece del cuadro, y ahora yo como hombre, ¿sí? Tengo que someterme al Padre
al no tener la presencia física, voy a batallar. ¿Por qué? Porque yo no soy solamente espíritu. ¿Qué soy? También veo, también tengo el gusto, tengo el tacto y tengo, en otras palabras, es la lucha interna de que quiero creer, pero batallo para creer, porque lo invisible con lo visible. ¿Sí me explico? ¿Sí me están siguiendo en esto? Entonces, yo quiero someterme al Padre para aprender a someterme unos a otros en el hogar, pero como todo lo que veo es mi esposa físicamente, ¿sí? Yo necesito ayuda, no solamente para haber conectado, pero para mantenerme conectado. Y es entonces que el Señor dice, y lo hemos estado hablando, de que Él iba a mandar a otro consolador. ¿Me explico? Entonces ahora voy a cambiar, acá está el Padre ahora, lo voy a dejarlo a Él, nada más para ilustrar esto. Acá está el Padre, ¿sí? Cristo manda al Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo ya no me conecta, ya estoy conectado al Padre. El Espíritu Santo me ayuda a vivir una vida conectada al Padre. ¿Sí me explico? Ahora me mantiene conectado al Padre. No que pierda mi conexión con el Padre, pero simplemente que ahora esta conexión con el Padre es la que me ayuda, que cuando mi esposa está presente, puedo someterme a ella y ella a mí, no porque ella merezca mi sumisión, no porque sea la mejor esposa, no porque sea la mujer que finalmente entendió o porque la forzo. Es simplemente porque he aprendido a que mi relación con el Padre está basada en mi sumisión a lo que estoy llamando el otro Jesús, pero es el Espíritu Santo simplemente. Y menciono todo esto, ven, porque la mayoría de la gente, otra vez para acá, la mayoría de la gente, y sobre todo ahora que estuvimos haciendo 3 funerales, nos encanta este mensaje, porque este mensaje de Cristo, el Hijo conectando al Padre, automáticamente evita el infierno. Entonces el día que yo muera, ¿a dónde voy? Voy al cielo, ¿verdad? Y todos queremos ir al cielo. La pregunta es esto: ahora que Jesús y su Espíritu está conmigo, que es la persona de Jesús en espíritu, ¿cómo le hago? No solamente para ir al cielo un día, ahora la tarea es que el cielo esté presente en mi matrimonio. Ahora la tarea es que el cielo no inicia el día que me ponen en un sarcófago o en un ataúd y me entierran. ¿Cómo le hago para que el cielo se haga presente? Porque observen lo que está diciendo. Está diciendo: sométanse unos a otros, no el día que se mueran, no el día de que les salgan alitas y les den un arpa y anden en pañales, porque muchos piensan que es el cielo, que anden en alitas y en pañales en un arpa. No, está diciendo en este momento, cuando el matrimonio muchas veces es un infierno, cuando ya no lo aguantas, cuando simplemente no sabes qué hacer con él, ¿cómo le haces? Esa es la presencia del Espíritu Santo. Cuando Pablo está diciendo sométanse unos a otros, él está implicando, porque no les leí los versículos, porque ya son 4 previos capítulos, es el versículo 21, después de 20 versículos, él está implicando que la sumisión que inició al Padre a través del Hijo en salvación tiene que ejercerse ahora en una manera constante a través del otro Jesús o del Espíritu Santo, que es el que me ayuda a vivir una vida de sujeción. ¿Todos conmigo? Denle un fuerte aplauso a mis muchachones que están aquí, que me ayudaron, hombre. Gracias hermanos. Una de dos, o esto ayudó o los dejó más confundidos, no estoy seguro. Pero por el momento, lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Quiero que entendamos que esta sujeción mutua es la manifestación de una vida llena del Espíritu Santo. Es lo que está implicando. Una vez más, es una sujeción en lo cual no solamente es una doctrina. No quiero que abracen al Espíritu Santo como una doctrina solamente. Inicia como una doctrina y es literalmente la persona de Jesús. Nada más que voy a decirlo una vez más. Mi temor es de que nos encanta enfatizar mi conexión con el Padre y batallamos para vivir una vida sujeta al Padre. Por lo tanto, muchos decimos: mientras yo vaya al cielo, no importa cómo trate a mi esposa, o a mi segunda esposa, o a mi tercera esposa, o a mi quinta esposa. ¿Sí me explico? Se trata de la sujeción al Padre que inició a través del modelo a seguir, que el Hijo se somete al Padre para que yo siga ese modelo y viva el resto de la vida de esta manera. De tal manera que, una vez más, observen lo que está diciendo. La sujeción es por reverencia a Cristo. ¿Recuerdan la historia? Rápidamente, ¿recuerdan la historia donde Jesús está en la barca y está tomándose un nap? Está dormido Jesús, apagó su celular, lo puso en vibrar para que nadie lo despertara, porque muchos tweets y mucho Facebook entra. Entonces Jesús lo apaga y los discípulos están en el barco y están en alta mar y están checando la aplicación del Weather Channel y se dan cuenta que hay una tormenta y paniquean, porque son hombres, paniquean. Entonces paniquean todos. ¿Y qué hacen cuando está la tormenta en su apogeo? ¿Despiertan a quién? Ahora, la Biblia diseña eso. La Biblia dice que lo despiertan, le dicen: ¿cómo es posible que tú duermas cuando estamos por
Perecer, no por perder el barco, no por perder la reputación, literalmente estamos por morir. Y le dicen a Jesús, ¿cómo es posible que tú estés dormido? ¿Recuerdan la historia? Se levanta Jesús y ¿qué hace Jesús? Literalmente con su hablar, ¿qué hace? Hace que la tormenta, la lluvia, el mar, el viento cese. Y en ese momento, escuchen eso, en ese momento los discípulos pasan de temer por su vida, entran ahora en un pavor. ¿Saben lo que es un pavor? ¿Saben lo que es ese miedo que toma posesión de tu vida? Que es mucho más que simplemente temer morir. Y dice, esto es lo que dice Pedro, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Escuchen lo que estoy diciendo. Esa es la palabra reverencia. Cuando la mujer aprende a temer a Dios de esa manera, en lugar de decir, ya soy salvo, no importa cómo viva, mientras vaya al cielo, no importa que pase por muchos infiernos en la tierra. Sí, cuando la mujer aprende a temer a Dios, véame tantito, la sujeción a Dios y la sujeción a su esposo inicia respetándose a sí misma. El abuso que la mujer está viviendo en su hogar, ya sea físico, doméstico, intelectual, moral, lo que yo escucho constantemente de que las mujeres toleran de sus maridos, para mí el problema no es el marido. Y el tercer domingo de junio hablaremos de eso a los maridos. Así es que regresen para la siguiente parte de la película. Pero ahorita mi problema con la mujer que tolera abuso es que no tiene reverencia por ¿quién? No tiene reverencia por Cristo, lo cual implica que no tiene reverencia por sí misma. Y hoy en día, este tipo de mujeres que aman a Cristo o que son salvas, dicen esto, todos los hombres son iguales. Por eso no les confío, porque todos son igual. Y enseñan a sus hijas a pensar de esa manera, de tal manera que es un ciclo vicioso donde el problema es la reverencia a Cristo. Por eso necesitamos mujeres que estén llenas del Espíritu Santo. Vean lo que dice, y aquí es donde se pone la cosa. Aquí está la prueba de esa llenura del Espíritu Santo. Aquí está la prueba del otro Jesús, de Jesús tomando control en tu espíritu, en tu totalidad como dama. Vean lo que dice, esposas. Ahora sí entra en algo específico. ¿Qué dice? Sí, lo bueno de este pasaje, y otra vez, no sé si esto les va a gustar o les va a poner un poquito así como que, pastor, es que tú no conoces a mi esposo, o la clásica, por eso no me caso con él, porque mira cómo es. Escuche, véame tantito, por favor. Este es un problemita de traducción y gramática en lo que la Biblia enseña, no que la Biblia tenga errores, pero quiero que escuchen esto. Esta palabra, sométanse, no existe gramaticalmente en cuestión de verbo o de acción o de mandato. Sí, esta palabra, es interesante esto, pero yo quiero que regresen el tercer domingo de junio, porque esta palabra o esta acción o este mandato, esto que está trayendo el apóstol Pablo como un contexto de actuar, está basado en el versículo número 25 de este mismo capítulo. No lo vamos a poner en la pantalla porque lo vamos a leer el tercer domingo de junio, pero el versículo 25 dice lo siguiente. El versículo 25 dice, Efesios 5, dice, maridos, amad a vuestras, dígalo, mujeres. ¿Qué implica ello? Que la única cosa que la Biblia o Pablo está indicando, o la acción o el mandato, no es que la mujer actúe en sumisión, sino que el hombre actúe en amor, ame a su mujer, y a raíz de ese amor que el esposo, que el amor sabemos que es un verbo, ¿verdad? Ya lo dijo Arjona, es un verbo, ¿sí? Es una acción, ese amor, ¿sí? Ese amor que manifiesta en actuar de parte del esposo, produce en la mujer el que ella se someta y se someta a su propio esposo. Ahora, aquí es donde quiero que me escuchen un poquito, por favor, con respecto a ello, porque hace casi un mes estuve en Arandas, Jalisco, cerca de Guadalajara, como una hora y media, y es una comunidad rural, y estuvimos a las afueras de la ciudad. Entonces batallábamos para la cuestión de la señal del teléfono, del celular. La señal no era muy clara, entonces tenías que moverte alrededor del campamento para que el teléfono pescara señal. Pero durante el día, como andábamos ocupados, cuando teníamos tiempo libre, buscábamos los lugares donde hubiera señal. Entonces yo traía mi teléfono, obviamente todos tenemos teléfono, y llegó un momento en el cual el teléfono pesca señal. Ahora, yo me pasé una semana allá donde no vi a mi familia, donde no vi a mi esposa, a mis hijos,
Entonces yo veía el teléfono, y cuando yo veía el teléfono y tenía barritas de señal, yo tenía la opción de tomar dos actitudes. Una de ellas es decir, tiene barritas, puedo hacer una llamada por teléfono. Areli, mi esposa, ¿tengo que hablarle ya que tengo barritas? ¿O puedo usar la excusa de que no hay señal? La segunda opción es ver el teléfono, tiene barritas y decir, tengo la oportunidad de hablarle. ¿Sí ven la diferencia? Hubo una hermana que se me acercó en una conferencia, después de una conferencia, me estaba diciendo que en su iglesia no requieren el bautismo, no lo ponen como requisito para que la persona sea miembro de la iglesia. Y me dice, pastor, estamos equivocados en no pedir como requisito que la persona se bautice, nada más con que acepte a Cristo. Y le dije, hermana, esa es la pregunta equivocada. Porque con respecto al bautismo, como es el hablar a mi esposa o el diezmo, ahorita hablamos del diezmo un momento, ¿sí? En el bautismo, si la actitud es, tengo que bautizarme, ¿en serio? Yo me bauticé, en bla, bla, bla. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? ¿De veras tengo el privilegio de bautizarme? Oh my God, no lo puedo creer. ¿Sí ven la diferencia? Que con el diezmo, ¿tengo que diezmar? ¿Qué es la actitud correcta? Escúchame, la actitud correcta, aquí está. Tengo el privilegio, no de diezmar, tengo el privilegio de administrar el 90% de estos recursos. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Sí ven la perspectiva de ello? Entonces, cuando hablamos de sumisión, esposas, lo que Pablo está diciendo es, si una mujer llena del Espíritu Santo, controlada o bajo el efecto, usando la ilustración de embriagarse, bajo el efecto, es la mujer que no puede continuar diciendo, tengo que someterme a este. Ay, Dios mío, este se ve saludable, no creo que se me muera pronto, nos quedan muchos años de matrimonio. ¿Cómo le hago? Mamá, ¿cómo le hiciste para aguantar a mi papá? ¿Sí me explico? Tiene que ser la mujer que literalmente, no porque el hombre lo merezca, tiene que decir, tengo el privilegio de moldear el evangelio para la siguiente generación, de que sin tolerar abuso, porque el estándar es mi temor y mi reverencia a Cristo. No le temo al esposo, no le temo al divorcio, no le temo a ser una mujer sola el resto de mi vida. Temo al Señor. Mi temor es a Cristo. Y es por eso que ahora en esta experiencia yo me someto a mi esposo. Vean esto, porque he aprendido que mi esposo, vean lo que dice, mi sujeción es como al Señor, porque he entendido que mi esposo, la iglesia, el gobierno, las autoridades, todo ser viviente sobre la faz de la tierra tiene autoridad sobre la mujer, vean bendito, limitada. ¡Yeah! Mujeres. Sí, mi problema con la mujer vean, el problema con la mujer que no entiende la reverencia al Señor es la que automáticamente trata al esposo con autoridad última o suprema. Solamente Dios tiene autoridad suprema sobre la vida del individuo. Una vez más, es por eso que si estás soltera, por favor, escoge a un hombre que entienda que la única autoridad suprema en la vida es la de Dios. No está basada en lo que gana el hombre, no está basada en que esté desempleado el hombre, no está basada en que sea un buen esposo, está basada en que mi sujeción o mi someterme es el que primeramente se lo doy al Señor, y como producto de mi sujeción al Señor me someto ¿a quién? A mi esposo. Es el producto de ello. Sí, lo que quiero que vean es que simplemente observen el tengo que, a de veras puedo. ¿Recuerdan? La llamada por teléfono. Tengo que hablarle a Areli. ¿Puedo hablarle a Areli? Oh, ok. ¿Sí explico? ¿Ven la diferencia? Tengo que someterme. Oh, puedo someterme. Wow, puedo modelar esto. Puedo modelar el evangelio de Jesucristo. Déjenme concluir con esto. Porque el esposo, si acaso están buscando un poquito de razón por qué hacer esto, damas, porque el esposo, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el esposo? Porque el esposo, dice la palabra de Dios, es, yo sé que cuando se casaron con él, probablemente no pensaban que él iba a ser la cabeza de la esposa.
Dice la palabra de Dios, así es de la misma manera como Cristo. De la manera en que el esposo es la cabeza de la esposa, Cristo es cabeza de ¿quién? La cual, esta es su cuerpo. Mi oración e invitación para ustedes, damas, es que esta mañana se comprometan a despertar, a levantar, a crear una generación de señoritas. If you are a single lady and you're listening to me right now, I'm inviting you to choose. I don't care whether you have fallen in love. Your feelings are important. I just don't care about your feelings. Choose, escojan, enseñen a escoger. Varones, regresen el Día del Padre, porque los varones necesitamos convertirnos en los padres que modelamos para las hijas lo que queremos que escojan. ¿Sí? Una vez más, los padres necesitamos modelar para las hijas lo que queremos que ellas escojan, de tal manera que, observen lo que está diciendo, el esposo es, ¿qué cosa? Es cabeza, de tal manera que lo que quiero que ven es esto, es que cuando dice que es cabeza, usando a Cristo como ejemplo o como el modelo a seguir, porque Cristo es autoridad suprema, Cristo es cabeza de la iglesia, no para controlar la iglesia. ¿Cómo es que Cristo es cabeza de la iglesia? Para tener el privilegio de ¿qué? ¿Qué es el privilegio de Cristo? No es de controlar la iglesia. ¿Qué fue el privilegio de Cristo? Dar su vida por la iglesia. Una vez más, si Cristo no vio a la iglesia como yo veo o vi el celular y decir, ay, tengo que hablarle a mi esposa, ni modo de decirle, no, nunca tuve señal. ¿Sí explicó? Oye, no has hablado en 3 días, es que no he tenido señal. ¿Cómo que no has tenido señal? En lugar de decir, oh, tengo señal, aunque esté un poquito cortada la llamada, tengo que hablarle porque quiero escuchar de ella. Si Cristo no vio a la iglesia y dijo, estos ingratos, bueno, como quiera hay que morir por ellos, pues órale, crucifícame. No, ¿qué hace Cristo? No porque la iglesia lo merecía, pero obediencia ¿a quién? ¿Obediencia a quién? Obediencia al Padre. Y otra vez, escuchen esto, damas, lo que estoy implicando, esa es la implicación grandísima, es que Cristo no fue ningún trapeador, ningún tapete de nadie. ¿Sí me explico? Su sacrificio fue un sacrificio por su sujeción o por la llenura del Espíritu Santo, que Cristo no actuó sobrio o normal. ¿Todos conmigo en el lenguaje que estoy usando? Cristo actuó bajo la influencia de algo. ¿De qué cosa? La influencia del Padre. Entonces, esta mañana lo quiero que piensen esto. La tarea es que en una cultura donde tenemos perspectivas culturales, donde pensamos en la liberación femenina, donde pensamos en todo este tipo de cosas que dice uno al Señor, bendito Señor, ayúdanos. ¿Cómo le hacemos? La legalización de tantas cosas que están sucediendo. Por favor, escúchenme. La respuesta a todo ello no es que aislemos a nuestros hijos de la cultura. La respuesta es que les mostremos los principios eternos que son absolutos y se aplican todo el tiempo. Esa es la meta de, en este caso, nuestras damas. Can we get the lights, please? Esta mañana, conforme oramos, yo quiero que observen cómo termina la historia. Así como la iglesia se somete a Cristo. ¿Han visto alguna vez una iglesia en rebelión a Cristo? ¿Han visto una iglesia que vive en pecado? La carta de Corintios es una de ellas. Es un tutti frutti, es un relajo. En otras palabras, observen esto. La belleza de todo esto es que cuando la iglesia se somete a Cristo y la esposa a su esposo, lo que la iglesia está diciéndole a Cristo, por favor véanme, lo que la iglesia está diciéndole a Cristo es esto, de que como iglesia no sabemos lo que es mejor para nosotros. Tú lo sabes, Padre Celestial. ¿Han estado en ese momento? Porque lo opuesto es decir, tú no sabes, yo sé. Se llama soberbia, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer se somete, cuando la mujer aprende a someterse, ¿qué dice la última palabra? ¿De qué manera es la sujeción? Es en todo, ¿sí? Es en todo. Cuando la mujer aprende a someterse en todo, es el tipo de mujer que va a aprender y va a entender que en este caso esta sujeción, esta sumisión, es la sumisión que le lleva a la mujer a florecer en su vida.
Es el tipo de persona que va a haber una amenaza constante en sus hijas o en sus nietas, porque la cultura está completamente, constantemente cambiando, porque las iglesias están cambiando. Pero es el tipo de mujer que aprende a que en un contexto completo de iglesia sujeta al Señor, esposa sujeta a esposo, hijos sujetos a los padres, empleados sujetos a sus trabajadores, es donde irónicamente, y digo irónicamente de una manera sarcástica, ese es el capítulo 5 del libro de Efesios. ¿Saben ustedes qué es el capítulo 6 del libro de Efesios? Es la armadura de Dios. ¿Para qué cosa? La guerra espiritual. ¿Será posible? No lo sé, pero aquí les dejo de tarea eso. ¿Será posible que la guerra espiritual está basada o depende de la salud que mantenemos en el hogar, en la relación matrimonial? ¿Será posible que para que Dios libere nuestra generación de esas ataduras que Satanás obviamente, tangiblemente hace estragos en ciudades como Reynosa, hace estragos en Estados Unidos con la legalización de cosas que van en contra del corazón de Dios? En lugar de ser hombres y mujeres cristianos que somos prestos para mirar el leño en el ojo del gobierno, empecemos a ver ¿qué cosa? La paja en el propio. En lugar de que nos frustremos porque nuestros gobernantes o nuestra cultura es corrupta, ¿será posible que el apóstol Pablo está diciendo para que haya esa libertad espiritual y literalmente usemos, y Pablo en el capítulo 6 da toda la armadura de Dios y combatamos y realmente traigamos la unción sobre nuestros hijos? Inicien algo tan sencillo como entender, como damas, de que en la medida en que me sujeto a Dios, está reflejado en la medida en que me sujeto a mi esposo. Y una vez más, esta mañana tú podrás estar diciendo, pero es que tú no conoces a mi esposo, es que no merece que yo me sujete a él, es que por más que trato, él no me ayuda a sujetarme a él. Verme tantito, por favor, verme tantito. Exactamente por eso que estamos usando la iglesia como el ejemplo a seguir. Es por eso que como damas, es por eso que como hijas, es por eso que como solteras, el que ustedes anden o escojan un novio que no ve o tiene esa imagen impresa de una iglesia sujeta a Cristo, va a ser muy difícil que esto lo traten de hacer por sí mismos. Damas, esta mañana ustedes obviamente son un regalo para nuestras vidas. Como hijo, mamá ha sido un regalo para mí. El evangelio a mi vida entró a través de mi madre. Venir de un matrimonio donde mis recuerdos de infancia, soy el primero de 3 hijos, mis recuerdos de infancia es ver golpiza tras golpiza tras golpiza que le dio a mi mamá, papá. Y creciendo, mi cosa que alimentaba mi corazón era simplemente decir, no puedo esperar en crecer y ser lo suficientemente grande para defender a mi mamá físicamente. Y mamá en su sufrimiento y en su dolor, eventualmente el sufrimiento le permite orillarse a una iglesia y consultar con un pastor y decirle, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi situación? Tengo 3 hijos, pero no puedo continuar esto. El evangelio penetra en el corazón de ella, eventualmente penetra en el corazón mío, en el corazón de mis hermanas. Como 9 años después, papá es convertido al evangelio. Y vemos este evangelio florecer en medio de nosotros. Es que si algo tengo en mi corazón de poder estar aquí enfrente de ustedes, aparte del llamado que Dios puso en mí antes de haber sido formado en el vientre de mi madre, aparte de la preparación que pudimos haber tenido o la experiencia, por encima de ello yo puedo ver el sacrificio, la entrega de una mujer que en momentos en los cuales no debió de haber continuado, continuó. Adelanten la cinta del cassette. Y en el año 1997 el Señor me permite escoger a una mujer como esposa. Y les puedo dar historia a través de historia y de historia y de historia, de tal manera que se los puedo decir abiertamente. Una de las cosas que esta mañana hace que muchos pastores estén descalificados de estar gobernando o dirigiendo o sirviendo en iglesias es su matrimonio o la vida de sus hijos. Porque la Biblia dice esto, que el que no puede gobernar el hogar no puede gobernar la iglesia. La bendición que yo tengo en mi vida de poder ejercer mi vocación, mi llamado,
Lo que Dios ha hecho es literalmente el hogar que el Señor nos ha permitido construir. Lejos de ser perfecto, lejos de tener hijos que sean modelos a seguir, pero todo lo que hemos entendido es que la sujeción es al Espíritu de verdad.